Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. www.elcactus.com.ar. Toda la información de la provincia de Buenos Aires con foco en el oeste. Actualidad, entrevistas, informes especiales y las noticias desde cada barrio. www.elcactus.com.ar. Periodismo regional y autogestivo. Visita, compartí, sumate. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Novedades en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana. Un libro de culto para la intelectualidad de izquierda de las décadas del 60 y 70, donde Jorge Abelardo Ramos inscribió una nueva narrativa en el pensamiento latinoamericano. Por primera vez, para interpretar la historia, se enlazaron categorías marxistas con la perspectiva de la patria grande. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y ensancha el alma. 22:05 marca el reloj en toda la República Argentina. ¡Qué día, Tete! ¡Qué día! Vivo fuera tan fuerte que a veces retumbar en las montañas. ¿Un palo de personas en la Plaza de Mayo? ¿Qué decís? Las palabras de amor de mi garganta. Otro programa de Easy Sale Bien, otro miércoles tranquilito, por suerte. En la operación técnica, el señor Carlito Di Mare. Que solo se enseñaron el odio de avaricia y yo quiero... Pablo Casasola poniéndonos en el aire en el YouTube. Amores. Sebastián Furlón al mando de la producción, Vicky Nardone en la puesta en el aire. Hoy vamos a hablar de proscripciones, resistencias y lucha popular. Pero ahora quiero ser un indio. Que un indio. Por supuesto que también vamos a hablar de lo que pasa en el mundo. Tercera Guerra Mundial, Irán, ayatolas y Benjamín Netanyahu. ¡Qué ensalada! 11 3200 0530, mandanos un mensaje, un audio, un sticker, un mensaje de texto. Nos encanta leerte, sumate. Hasta las 24 le damos con esto que se llama Y si sale bien. Y si sale bien,
actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Buenas noches, ¿cómo están? Jornada histórica en la República Argentina, la plaza colmada de gente en contra de la proscripción. Cristina hablando por audio, un mensaje muy extraño, ¿no? La forma de escuchar el mensaje me recordaba a los viejos partidos con radiotransmisor en la cancha. Viste que siempre en la Popular tenés un señor que tiene la radio a pila escuchando. Todo el mundo callado, todo el mundo con la mirada fija en algún punto en el horizonte, en lontananza, todos escuchando alguna risa, algún comentario y un clima, a mi entender, singular, único y que va a marcar una bisagra en lo que se viene. Jornada especial. Quiero presentar a mis compañeros en la mesa. Belén del Huerto, ¿cómo le va, querida compañera? Muy bien, muy contenta por la jornada de hoy, por un pueblo que mostró resistencia, que mostró aguante, que mostró también la felicidad a pesar de la tristeza de tener a su líder política encarcelada, ¿no? Ya con cárcel en su casa. Te fuiste energizada, te fuiste contenta. Sí, yo me fui re contenta porque sobre todo la gente tiene una memoria muy activa sobre las políticas públicas de los gobiernos de Cristina y Néstor, ¿no? Todos hablaban de la asignación universal por hijo, el conectar igualdad, la moratoria previsional, el reconocimiento de amas de casa, y esa memoria que producen las políticas públicas creo que no se puede borrar con nada, ¿no? Y aunque te digan que tu líder política es chorra, que te digan que es la peor de todas, había gente que estaba sintiendo mucho en esa plaza y que también tenía muchas ganas de abrazar y de estar con otros en ese lugar. Me emocioné leyendo los carteles alrededor de la casa de Cristina, cosas muy sentidas, muy conmovedoras, como uno también se expresa con su forma de escribir. Veías una letra y podías imaginarte el rostro, las manos, los olores de una persona. Gaby Reches, estuviste en la plaza, ¿cómo lo viste? Estuve en la plaza, bueno, esta gente es tan brutal, cuando vos no sé si esta gente, estos perros muertos, no sé qué son, bien, que creyeron que a un mito popular se lo alimenta con galletitas y se lo apaga con proscripción y cárcel. Y creo que ahora se están dando cuenta que era exactamente al revés, que con cárcel y proscripción se lo alimenta, se lo enciende aún más. Eso hace que me sienta muy convocado y al mismo tiempo creo que con una enorme responsabilidad que compartimos de manera colectiva todas las personas que nos sentimos como parte de un proyecto nacional y popular. Le tiraron gasolina al fuego, le tiraron leña ardiendo a la salamandra. Interesantes las conclusiones que se van a venir a partir de lo del día de hoy. Y mientras en Argentina se sacude el tablero político, el mundo, por suerte, anda tranquilito, ¿viste? Que uno pestañea y tenés 2-3 conflictos bélicos, 2-3 frentes abiertos. Y hoy tenemos una incorporación muy especial, lo vamos a tener en la segunda hora del programa. Vamos a estar hablando de la situación en Irán. Colega, periodista, editor de Telesur, aquí en el programa de la radio de las madres. Y si sale bien, bienvenido Nicolás Hernández, ¿cómo estás? Bueno, un saludo Jair, saludo al equipo. Momentos complejos pasa el mundo. Esta pregunta que tiró al aire nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Estamos en la Tercera Guerra Mundial, ya estamos, ¿no? Tenemos todas las manos ensangrentadas. Con esas palabras describió el momento el presidente de Estados Unidos que, hay que decirlo, el fin de semana tuvo a cientos de miles de personas movilizadas en las calles, ¿no? Es una situación muy particular lo que está viviendo el mundo, con la gran potencia hegemónica en un declive, no solo en su hegemonía que permitía un mundo de alguna manera en donde todos estaban subordinados ante el propio Estados Unidos, sino que hacia adentro, donde también hay un debate en cuanto a los estados, la independencia de los estados, el propio Washington mandando tropas. Hay mucho para hablar, mucho para comentar. Nos vamos a detener con todo eso, una incorporación de lujo de este equipo que no para de crecer. Y después quiero pelotear con vos. Ustedes saben que yo soy medio friki de la geopolítica. Vengo con la interna de la política iraní, así que después nos metemos con eso. Basta de interna. Sí, basta de interna. Si no tenías internas acá en Argentina, y no tenías internas en Bolivia, y no tenías internas en Estados Unidos, este programa te propone sumergirte en la interna de una república islámica, porque internas es lo que sobra. Vamos a tener también un invitado muy especial que llega hoy al piso. Creo que hay que buscar voces que tengan cierto aplomo
y cierta raigambre militante, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento en que la representación política está en crisis, el rol del político funcionario también empieza a estar en crisis, y me parece que es momento de empezar a tender la mesa para escuchar gente que viene de un origen militante, de un recorrido de organización. Hoy vamos a tener un invitado muy interesante, pero antes de que nos vayamos con su presentación, contame qué tenés, Belu, en tu segmento Falopita de Redes. Bueno, estuvo muy convulsionada las redes sociales por, obviamente, la condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero en particular quiero hablar sobre los streamers y esta fascinación por vaciar todo de contenido, ¿no? Como una idea muy fija que tienen los streamers, así que vamos a hablar un poco de eso y también de la fascinación que produce el baile de Cristina, ¿no? Un poco. Amo a Cristina de Balcón. Gaby. Vamos a tener en piso a una poeta muy joven, Malena Sanasi Uzumi, que nos va a compartir un texto poético sobre la ruptura del contrato social, y vamos a compartir también un poema que nos llega en audio de Micaela Sinac, una poeta de unos 30 y pico, muy dinámica en la escena actual, con un texto que recupera la idea de la paternidad, también de alguna manera la idea de lo familiar, inclusive desde una mirada de la orfandad, no en sentido literal, pero sí en el sentido de cómo se construye una familia también desde una noción de falta. Excelente, quiero que vean la remera que pegué, es remera la más... ¿La conseguiste? La conseguí. Porque desde mañana estabas me quiero comprar una remera cabeza, me quiero comprar una remera cabeza. Me quiero comprar la remera más cabeza que vea, cabeza como concepto estético, ¿no? ¿Qué opina usted del género cabeza? Muy cortito, Reches. No puedo hablar cortito del género cabeza. ¿Es un género cabeza? Por supuesto que sí, algún momento desarrollaremos género termo, así que totalmente representado por el género termo. ¿Cuánto te costó? 12.000 pesos. Nada, golazo. Mirá lo que es la remera. Si estás en YouTube, sumate, está buenísima. Es la cara de Cristina, es groncho total. Yeguo y groncho. Bueno, escuchamos un temita musical que ya está nuestro invitado y seguimos con Y si sale bien hasta las 12 de la noche. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Pasan de las 22 horas, estás en Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres, y te dije que teníamos un invitado muy especial porque queremos traer voces militantes, voces críticas con capacidad de analizar
lo que estamos viviendo en este momento, que ya de por sí es bastante complejo. Quiero darle la bienvenida a Itai Hagman, que es economista, diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Itai? Gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo andan? Un día movido, pero no quiero arrancar preguntándote por cómo evaluás la jornada, que sería el manual del periodista, sino quiero preguntarte por cómo llegamos hasta acá. ¿Puedo arrancar yo primero diciendo algo importante? Porque, total impunidad. Dale. Bien, porque estaba viendo para acá y me avisaron, aprovecho para denunciar, hay 2 compañeros en Rosario, se llaman Maga y Nehuen, que fueron detenidos por la policía hace un rato. Mira vos. Por pegatinear, por pegar carteles después de la movilización, porque viste que hoy fue una movilización que se hizo en todo el país, más allá de que el epicentro estuvo acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, recién estaba viendo para acá y me avisaron que lo comente. Yo dije, estoy viendo una radio, porque bueno, ahí se están movilizando allá en Rosario para que los liberen, porque simplemente estaban pegatinando. Pero bueno, son cosas que hablan del clima que estamos viviendo, ¿no? Y que estamos empezando a vivir, que tiene que ver con lo que pasó el otro día con Juan, con lo que pasa con Cristina, con la reforma que hicieron de las facultades que tiene la policía para poder detener, poder revisar. Bueno, es todo un clima que estamos viviendo y aprovecho para meter esto. Bueno, dicho esto, Bien. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la detención de Cristina? Hasta la plaza hasta la movilización. Para mí la pregunta es hasta Bien. que la Corte Suprema pueda meter presa a la principal líder popular. Sí, a ver, a mí, yo te soy completamente franco, le soy completamente franco. A mí tengo una mezcla hoy de sensaciones. Por un lado de mucha bronca, de una sensación de impotencia, pero también de cierto alivio, de cierto, ¿cómo decir? ¿Cuál es la palabra correcta? De cierto entusiasmo con lo que pasó estas semanas y con lo que pasó hoy. Digo, son sensaciones encontradas. Por un lado, sí, vos decís, che, ¿cómo puede ser? La metieron en cana, algo que no estábamos preparados, ¿no? Sí, porque bueno, lo veníamos diciendo, había una persecución hace, 10 años que venimos hablando de que había una persecución, sucede y vos decís, che, la puta madre. Pero por otro lado vos ves la reacción, vos ves la plaza de hoy, decís, che, acá se encendió algo, ¿no? A mí me cuesta ser pesimista, vos decís, bueno, che, pero metieron presa a Cristina, no están haciendo pelota, y bueno, pero vos fíjate lo que pasó estas semanas, fíjate lo que fue la movilización de hoy, creo que superó las expectativas de todos los sectores, no sé cuánta gente hubo exactamente, después aparece el debate cuantitativo. Sí, secundario. Pero hace mucho tiempo no veíamos una plaza, ¿no? Entonces, mi sensación es que dentro de esta situación trágica que estamos viviendo, donde indudablemente se lesionó la democracia argentina, o sea, esto es un parteaguas en la historia democrática, por lo menos, ¿no? de estos 40 años, al mismo tiempo siento que se encendió algo en el campo popular, por lo menos en el músculo activo, ¿no? Que es la militancia, que son las organizaciones, que yo a mí por lo menos me deja conforme de ver esa reacción. Mi principal temor, te digo, más que metan presa a Cristina, era que metan presa a Cristina y no pase nada. Esa era mi pesadilla, ¿no? Bueno, un miedo que remite en mi lectura a algo que pasó, que fue que cuando le pusieron un fierro en la cabeza a Cristina Kirchner, la respuesta fue una cagada. Perdón, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Salimos a rezar un rosario, con todo el respeto a los curavilleros que se sentaron en esta mesa a charlar con nosotros. Creo que ha meditado otra cosa, y que es uno de los factores que nos trajo hasta acá, y te sumo uno más, parte de mi diagnóstico, la idea del diálogo y el consenso. Durante 4 años nos dijeron que nos teníamos que dejar sobar el lomo por parte de las élites dominantes para que fueran un poco más benevolentes a la hora de negociar políticas públicas. Yo creo que llegamos hasta acá también a consecuencia de eso. Sí, indudablemente llegamos hasta... Bueno, a ver, si uno va más atrás, Milei, ¿no? Indudablemente, la experiencia fallida del Frente de Todos es la madre de todo lo que estamos viviendo. Es así. Incluso sin meterme en el detalle de la discusión finita sobre cuánta razón le asiste a cada uno de los sectores, cuánta responsabilidad tiene cada uno de los sectores, pero es indudablemente que esa experiencia fallida es la madre de lo que estamos viviendo, ¿no? Y no es solamente por el mal gobierno. Muchas veces en los balances siempre decimos, bueno, hicimos un mal gobierno, en vez de bajar la inflación la subimos. Bueno, obvio, la gente lógicamente no nos votó. Pero no fue solamente un mal gobierno, fue una experiencia fallida, ¿no? Se rompió el frente político que conformamos, no solamente que nos fue mal en la gestión de la macro, y eso generó hasta una desmoralización, ¿no? En todos los sectores de nuestro campo, porque había una ilusión cuando logramos revertir y ganarle a Macri, bueno, había una ilusión de lo que se venía.
Y entonces se generó una desmoralización que el triunfo de Milei terminó fue un golpe en la cabeza fuerte. Que esa es la gran diferencia con el 2015. Cuando claro. Macri gana, está bien, perdimos una elección, pero no había desmoralización. De hecho, había una espalda donde todo el mundo se paraba y decía, che, sí, está bien, perdimos una elección, pero yo tengo la espalda los 12 años, ¿no? Y la gente cantó Vamos a volver, no sé, el 11 de diciembre del 2016, de 2015, ¿no? Fue inmediato. Acá no pasó eso. Acá ganó Milei, nadie cantó Vamos a volver, nadie se imaginaba esa situación y estuvimos un año y medio, digo en primera persona, haciéndome cargo de una situación generalizada de todo el campo popular. Después podemos ponernos más finos en qué hizo cada uno. Pero tuvimos un año y medio sin saber cómo responder, cómo reaccionar, ¿no? Y recién ahora, paradójicamente, por eso yo digo que lo de hoy me deja sensaciones encontradas que no son del todo negativas, más allá de lo terrible que implica el encarcelamiento de Cristina. Siento que hoy empezó, lo dijo incluso Cristina en el audio, ¿no? Hoy empezó a cambiar ese estado de ánimo donde se cantó Vamos a volver. Más allá de la canción, que es decir, bueno, che, no, pará. ¿Cómo nos reponemos? No de la agresión, de la ofensiva que significa Milei, que es una ofensiva muy compleja y muy profunda, mucho más desafiante incluso de la de Macri, sino cómo nos reponemos de nuestro propio fracaso reciente. ¿Qué podemos pensar de la democracia hoy? Digo, estamos viviendo en un sistema democrático. Yo creo que cada vez es más difícil describir a esto como una democracia en un sistema en donde 3 jueces deciden en última ratio por sobre la voluntad popular. ¿Y qué modos hay de ir a discutir esa democracia? Digo, yo creo que también hubo una carencia de ideas de futuro de nuestra parte y terminamos discutiendo sobre el marco que nos instalaron ellos. ¿Qué ideas de futuro podemos discutir? ¿Qué perspectivas le ves en esta democracia cercenada al futuro del campo popular? Te diría que ni siquiera 3 jueces, ¿no? Porque vos ves cómo actuó la Corte y no parecen ser ellos los que tomaron la decisión, ¿no? De cuándo y cómo, ¿no? Es decir, parecía que alguien le estaba dictando, bueno, no, es hoy. No, mejor la semana que viene, mejor esperamos un poquito. Cayó ficha limpia y la... Tal cual, ¿no? Es decir, cuando vos ves eso, ni siquiera son 3 tipos que están diciendo. Es alguien que no sabemos quién es, ¿no? O sabemos, pero digamos no. Que ellos son una suerte de títeres, ¿no? De bufones del poder. Y sí, sin duda, hoy es muy difícil hablar de una democracia, por lo menos una democracia plena. Por supuesto que uno no puede hacer analogías, ¿no? Así simplistas, ¿no? Pero no solo por lo de Cristina, lo que hablábamos antes. Yo creo que estamos frente a un gobierno que conceptualmente no cree en la democracia, ¿no? Es decir, esto es una característica de Milei y de los libertarios, que es así, ¿no? Ellos no creen en la democracia. Es más, tienen una mirada sobre la historia argentina en la cual la democracia es el gran problema, ¿no? Viste que hay una entrevista famosa, no sé si lo habrán visto o se la recuerdan, cuando le preguntan a Milei cuándo se jodió la Argentina, ¿no? Un gorila típico, ¿qué diría? Y en el 45 con el, ¿no? 17 de octubre. Exacto. Algunos dicen el 30. Lilita Carrió diría el 30, claro, ¿no? Con el primer golpe, qué sé yo. Milei dijo 1916. Yo decía, 1916. Irigoyen. Claro, pero el problema no es que sea Irigoyen. El problema es que 1916 es el primer presidente electo por la ley del sufragio universal. Claro. O sea, Milei hace loas de una Argentina, potencia supuestamente, uno de los países más ricos del mundo, el granero del mundo, cuando la Argentina era un país no democrático, y el problema es cuando la gente empezó a votar. Porque filosóficamente la corriente libertaria lo que considera es que la democracia inherentemente tiende al populismo. ¿Por qué? Porque el político quiere que la gente lo vote, entonces para que la gente lo vote le da cosas, entonces gasta y incurre en el déficit fiscal. Y esto es una teoría económica que tiene... esto está en los ídolos de Milei, hay que leer a Rothbard. La escuela austríaca. Sí, incluso, pero más que la escuela austríaca, está en la escuela austríaca y está en los continuadores más modernos. Milei admira mucho a un yankee que se llama Murray Rothbard, que es quien combina la escuela austríaca de economía, que es una escuela de principios del siglo XX, con la ultraderecha norteamericana, ¿no? Y el tipo hace esa unificación, incluso unifica
la escuela austríaca de economía con los valores ultraconservadores de la derecha norteamericana, entonces sobre temas, qué sé yo, aborto, sobre temas que no tienen que ver estrictamente con lo económico, y llegan a esta conclusión. La democracia tiende al populismo, tiende al clientelismo. Por lo tanto, el problema es ¿cuál es el escenario ideal en el cual un político o un gobernante puede hacer la política económica sin ninguna restricción? O sea, sin que haya un sindicato que te hace un paro, sin que haya una dictadura. ¿Sí? Una dictadura, ¿no? Entonces, y esto está, pero recontra escrito. Hayek tiene una frase famosa cuando le pregunta sobre la dictadura Pinochet en Chile, y dice, entre una democracia populista y una dictadura liberal, usa ese término, una dictadura liberal, prefiero 1000 veces una dictadura liberal. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Y entonces me parece que estamos frente a un gobierno que indudablemente no cree en la democracia, y por lo tanto que está dispuesto a romper el orden democrático y el orden institucional en función de determinados objetivos de política económica, de reformas estructurales que lleva la Argentina. No casualmente es un gobierno que lo primero que hizo fue sacar un DNU, donde era prácticamente una reforma constitucional encubierta, y se cagan las instituciones, se cagan todo. Y bueno, lo que no pasa todavía es que fuerzas políticas que se supone que son democráticas, por lo menos en sus no sé, en sus postulados, en sus valores, aunque no se identifican con nuestro espacio, uno diría, bueno, no vamos a estar de acuerdo en el fondo de los temas ideológicamente, pero por lo menos van a tener una actitud consecuente en materia de marcarle al gobierno determinadas, qué sé yo, exabruptos o desbordes institucionales, y no. Los republicanos. Claro, ¿dónde están los republicanos? Ahora que tenemos un gobierno. ¿Dónde está la socialdemocracia? ¿Dónde está viejo? esa famosa. Ese balance de poder. Esos ñoños republicanos, como le dice Milei, burlándolos, ¿no? Bueno, no aparecen, ¿no? Por eso en el Congreso tuvimos un gobierno que con muy poco poder político o poca representación, básicamente pudo hacer lo que se le cantó. Y bueno, es uno de los problemas que tenemos. La calidad democrática depende de la calidad del gobierno que tenemos, pero también depende de cómo actúa el resto del sistema político. Y yo creo que hoy tenemos una democracia lastimada, además de lo de por Cristina, porque además de que tenemos un gobierno que no es democrático en términos conceptuales, tiene una oposición que se supone que sí es democrática, pero sin embargo le convalidó todo. Desde el DNU 70, las reformas que pasó por ley, todo tipo de decretos, que el presidente insulte abiertamente a los periodistas. Bueno, entonces eso hace también a la calidad democrática. Que no haya habido fuerzas políticas que se hayan pronunciado contra lo de Cristina, no por simpatía a Cristina, sino simplemente por un criterio básico de, che, no rompamos la democracia. ¿Dónde están los que uno esperaría que dijeran, che, a mí no me gusta Cristina, no la votaría, pero la verdad no me parece bien que se meta en cana a la principal líder de la oposición, ¿no? Alguna vez hablaremos de la responsabilidad histórica, de la incapacidad del radicalismo de representar al antiperonismo como un proyecto de país y terminar siendo al final el furgón de cola de la extrema derecha como es hoy. Un saludo a Emiliano Jacobiti. Ok. Bueno, un poco para indagar sobre este momento entre la democracia y el modelo económico que está proponiendo Milei. Aprovechándote que sos economista, también vemos un cansancio hoy, por lo menos las entrevistas que estuvimos haciendo, es como, bueno, che, yo la verdad que durante el gobierno de Cristina no estaba endeudada, ahora estoy endeudado con mi familia, con las plataformas, o sea, un régimen de endeudamiento de las familias muy fuerte, en donde este modelo económico, a pesar de presentar la baja de la inflación, las familias, sin embargo, no llegan a fin de mes, ¿no? Y eso también vimos hoy, no solamente esa insatisfacción democrática representada en la proscripción de Cristina, sino también en un modelo económico que no estaría cerrando. Mira, indudablemente, a ver, hoy las familias argentinas están en una situación muy complicada, pese a que el gobierno efectivamente tiene logros para mostrar en materia de baja inflación, y se da lo que parece una paradoja, ¿no? Decir, bueno, che, bajó la inflación, a lo mejor mi salario recuperó un poquito y sin embargo no llegó a fin de mes, ¿no? Digamos, esa situación, decir, che, pero si gano más o menos lo mismo que hace un año o que antes que suma Milei, ¿por qué ahora no llego a fin de mes? Bueno, no llegas a fin de mes porque aunque ganes más o menos lo mismo, cuando digo más o menos lo mismo me refiero a que la cantidad de guita que vos tenés, medida en términos reales, puede ser más o menos equivalente. Primero perdiste mucho, como todo, y después recuperaste un poquito.
Bueno, porque las tarifas valen el triple de lo que pagabas antes, porque viajar en bondi o tomarte un subte vale el triple. Entonces, claro, a lo mejor ganás más o menos lo mismo, pero ahora no te alcanza la guita, ¿no? Digo, no es que antes tampoco tenías para tirar manteca al techo, pero ahora directamente no te alcanza. Y entonces tu salario real está más o menos igual, pero no podés consumir lo mismo que consumías hace un año y medio atrás. Y muchas familias, efectivamente, para sortear esas situaciones recurrieron al endeudamiento, pagando el mínimo de la tarjeta de crédito en algún momento, que te matan. O sea, es algo que entiendo que mucha gente no le queda otra, pero es algo que no es muy recomendable hacer porque las tasas de interés de la tarjeta de crédito son leoninas, o directamente en la informalidad, ¿no? Que es la peor vía del endeudamiento. Entonces, efectivamente, tenemos un problema que se está generando un caldo de cultivo que en algún momento va a explotar. Uh-huh. Mi sensación con esto es se está generando una situación que lamentablemente su salida es explosiva, ¿no? Por el lado del modelo económico, porque lo que se está sosteniendo es un tipo de cambio bajo a costa de tomar deuda, o usar distintos combustibles, tanques de oxígeno. Primero fue el blanqueo, después fue el acuerdo con el FMI, etcétera, para sostener un modelo que en algún momento se va a volver insostenible, ¿no? Un poco lo que decía Cristina también en el audio hoy. Este modelo, dijo ella, cae no solo porque es injusto, porque no puede dar respuesta a los problemas de la vida de la gente, sino además porque es insostenible, ¿no? Entonces, es insostenible el modelo, es insostenible en el largo plazo, en el mediano plazo, la situación de las familias. Vos podés pagar el mínimo de la tarjeta 1 mes, 2 meses, 3 meses, en algún momento te estalla. Y lamentablemente este tipo de modelos, cuando estallan de la peor manera, ¿no? No estallan felizmente, estallan con la gente hecha bolsa, estallan con la gente en situaciones desesperantes, estallan por el lado de la violencia social. Uh-huh. Eso es lo más preocupante, ¿no? Que a uno también le decís, bueno, che, ¿cómo evitamos esto, ¿no? Porque a todos se nos viene a la cabeza el 2001, bueno, o sea, a mí se me viene a la cabeza el 2001. No digo que vaya a pasar mañana, ojo. Hoy muchos compañeros dicen, che, pero estamos todavía lejos. Mirá, no sé a cuánto estamos, pero yo tenía 18 años en el 2001. Yo te puedo asegurar que no sé, ¿hoy qué es? 18 de junio del 18 de junio del 2001, uh-huh. Nadie se imaginaba que 6 meses después íbamos a estar viendo lo que vivimos en diciembre, ¿eh? No es algo que, se recontra veía venir. No fue algo que de repente estaba todo mal, no pasaba nada, y de repente de un día para el otro pasó todo, ¿no? También los pueblos tienen a veces esos tiempos, ¿no? No es que te van anticipando, no pasa nada, hasta que un día explota, se pudre todo, ¿no? Entonces, es inevitable para mí, por lo menos, y creo que para muchos, pensar en ese 2001 y cómo estamos yendo peligrosamente en el mismo camino, por el lado económico, por el lado social, por el lado del modelo económico, y por el lado también de un sistema político, porque el 2001 también fue una crisis generalizada del sistema político que no le está dando respuesta a la gente. Hoy estoy citando a Cristina mucho simplemente porque es la fecha. Es la fecha para hacerlo. Está ahí. No, pero el otro día Cristina dijo en otra actividad, ojo que no es que la gente, cuando se pudra Milei, automáticamente nos vuelve a votar a nosotros, ¿no? Lo dijo en un acto ahí en Retiro, un acto que se hizo con la gente de la cultura, creo que fue el 25 de mayo. Exactamente. Ojo con eso también. Uh-huh. Yo no tengo duda que va a haber una decepción de la sociedad argentina con Milei. Podrá ser, no sé, no puedo poner una fecha, pero va a pasar. Ahora, ¿a dónde va la gente? Porque el 2001 la gente fue a ningún lado, al que se vayan todos. Clemente, la feta de salame. Sí. Y está bien, vos decís, bueno, pero después vino Kirchner. Sí, pero pará, porque entre eso y Kirchner hubo 2 años. Un año y medio. Un año y medio en la cual es... Y unos muertos. Exacto. No es que fue un año y medio feliz. No. Sí. 39 muertos en la plaza, sí, después Cotequi Santillán, en la época de Dualde. Entonces, ojo. Bueno, eso me parece que es una de las cosas que tenemos que por lo menos reflexionar desde el campo popular, ¿no? Uh-huh. Debo una tanda, estamos pasadísimos. Y te quedas un rato más porque Gaby Reches tiene preguntas, yo tengo preguntas, obvio. Belu tiene preguntas. Sí. Vamos a una tanda muy corta y cuando volvamos seguimos con Itaí Hagman, dirigente de Patria Grande, diputado nacional, en esto que se llama Y si sale bien.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Seguimos en la radio de las madres, 11 3200 0530. Ese es el número de WhatsApp para que nos mandes tus mensajes. Estamos con Itay Hagman, dirigente de Patria Grande, economista, diputado nacional, y vamos a meternos un poco en la actualidad. Gaby Reche, te vi que te quedaste manija de meter pregunta el bloque anterior. Itay, plaza llena, una reacción popular contundente. ¿Qué desafíos inmediatos le plantean a la dirigencia de las distintas vertientes del peronismo? Mira, yo creo que, lo que se movilizó hoy es la militancia, creo yo, ¿no? La militancia, las organizaciones, no necesariamente el pueblo, ¿no?, en su conjunto. Lo que va a revertir la situación que estamos padeciendo es una movilización del pueblo, ¿no?, no de la militancia. Yo creo que el primer desafío que tenemos, que es el desafío de la militancia, de la dirigencia, de las organizaciones, es mantener esa llama viva, ¿no? Mantener esa llama viva en un momento que es de resistencia, ¿no?, en un momento que es de defendernos frente a una ofensiva, que tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión democrática, como es el caso de la proscripción y condena a Cristina, tiene una ofensiva económica con lo que está sucediendo en términos de, tanto en términos de derechos sociales como en términos de recursos naturales, etcétera. De legislativa, con las reformas que están metiendo, pero es defensiva, ¿no? Entonces, cuando uno está defendiendo es tratar de reducir los daños que nos está haciendo el adversario y mantener esa llama viva hasta que el pueblo revierta esto decisivamente cuando intervenga. Ahora, para eso tiene que producirse una ruptura, creo yo, de una parte de la sociedad que todavía tiene algún nivel de expectativas con el gobierno de Milei. Yo en esto quiero ser totalmente franco, porque no me gusta decir. Hay que asumir que todavía hay una parte de la sociedad que tiene expectativas en Milei, que lo votó, y no estoy hablando de los vecinos paquetas de Recoleta
que estoy hablando de el pueblo pobre que votó a Milei en el norte grande de la Argentina y en el conurbano bonaerense. Ahora te hago una pregunta en relación a esto. Vos recién decías, fue una plaza básicamente llenada por la militancia. Esa militancia fue convergente en consignas similares. Por ejemplo, vamos a volver. Es decir, por debajo parece haber cierta lucidez en la militancia de ir detrás de una causa simple, que da la sensación de que después, a medida que uno va subiendo a niveles de decisiones, se está complicando. Sí, claro. Y además que obviamente la consigna, a mí me gusta la consigna vamos a volver, porque remite efectivamente, bueno, a una épica que tiene historia, ¿no? Que no es solamente la historia del 2019, tiene una larga historia. Pero bueno, es verdad que es difícil que solamente diciendo vamos a volver, sobre todo cuando a nuestro pueblo ya le dijimos eso y lo defraudamos, alcance, ¿no? Me parece que el desafío no es solamente la unidad, ¿no? Que es un poco lo que se anda respirando hoy en el aire. Che, bueno, basta de pelea, juntémonos todos. Es abordar una discusión programática que creo que está faltando. A mí lo que más bronca me da cuando veo ciertos debates en el campo popular es que los veo muchas veces faltos de contenido, ¿no? Y la discusión es cuando están falta de contenido es simplemente una puja de poder, es una discusión de facciones. Y a mí me parece que lo que le corresponde hacer al campo popular hoy es un debate muy profundo programático, por dos razones. Primero, porque no nos puede volver a pasar. A ver, te lo digo de esta manera. Vamos a tener la inteligencia, la capacidad de construir un gran frente para que cuando nuestro pueblo, digamos, rompa la parte que todavía está ilusionada con Milei y ganar las elecciones, como hicimos en el 2019, yo creo que sí. A mí no me preocupa tanto esa parte. Me preocupa más la parte de, che, ¿qué vamos a hacer cuando nos toque gobernar? Porque si hacemos la misma cagada que hicimos en el 2019, ¿no? Entonces me preocupa más esa parte. Entonces cuando se discute tan más la ingeniería electoral, si con quién tiene que ser el frente, quién tiene que ser los candidatos, me parece que estamos discutiendo algo que no es lo más importante. Eso lo vamos a hacer bien. Discutamos un poco lo otro. Che, ¿qué vamos a hacer cuando gobernamos nosotros? ¿Cómo vamos a resolver nosotros los problemas que deja Milei? ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? Esas discusiones no las veo tan presentes. ¿Y dónde se discute? ¿Cómo se discute? A ver, ¿Cómo sería? Es sano que haya discusiones porque venimos de una experiencia fallida y si no hubiera ninguna discusión, ninguna crisis incluso te diría, dentro del amplio espectro del campo nacional popular, hablaría muy mal de nosotros. Si vas a hacer un gobierno desastroso y te gana Milei y después no tenés ningún debate, ningún problema, es porque, no sé, eso es una fuerza que no está viva, ¿no? Falta un ámbito para que la discusión se cause políticamente. No sé cuál es el ámbito. Nosotros estamos haciendo nuestro pequeño granito de arena, escribimos un programa de gobierno cuando Juan fue candidato a presidente en 2023, armamos una fundación ARA y se lo mandamos a todos los think tanks que hay dando vuelta desde el Instituto Patria, pasando por la fundación que está armando ahora Guado del PJ, se lo mandamos a todo el mundo, hasta el Frente Renovador. Decimos, che, abramos un debate programático. Vos pensás que son cosas insólitas cuando uno mira desde hoy, pero nosotros fuimos parte de un gobierno que discutió, mientras gobernaba, qué hacía con el FMI. O sea... Claro. Sí, es inaudito. Además, una discusión que partió aguas. Pero escúchame. Y desembocó cuando se armó el Frente de Todos. O sea, nosotros somos una fuerza que en ese momento claramente no estábamos en la centralidad, digamos, ¿no? De cuando se armó el Frente de Todos. Cuando se armó el Frente de Todos, ¿de qué se habló? A mí, Alberto, no se habló de punto uno, che, ¿qué vamos a hacer con la deuda que nos deja Macri con el FMI? Alberto me prometió una reforma judicial el 2019 en la plaza. No, claro. La estoy esperando. Entonces, cheque en mano. Ahora, incluso yo te digo más, porque yo tengo la peor de las opiniones respecto a lo que hizo Alberto como presidente y le asigno una gran responsabilidad. Pero tampoco creo que se pueda reducir todo a che, qué desastre que fue Alberto, ¿no? Como de una manera de decir, bueno, entonces todo lo demás nos hacemos los boludos, porque el problema es que Alberto fue un... No, bueno, evidentemente hay responsabilidades de todos los actores que formamos parte del Frente de Todos, y me parece que eso es lo que no podemos volver a repetir. No sé cuáles son los puntos más importantes, pongámonos de acuerdo cuáles son los 5 o 10 puntos. El FMI obviamente es uno, ¿no? Digo, no sé... No, bueno, qué sé yo, el otro día me invitaron, por ejemplo, a una reunión que se hizo en el PJ de economistas, que la convocó Emiliano Estrada, que es un diputado nacional, que creo que es el secretario de Economía del PJ, de la nueva conducción del Partido Justicialista Nacional.
e invitó a una reunión para discutir. Che, bueno, ¿cuál va a ser la reunión estaba más enfocada hacia la discusión del modelo productivo, bueno, temas. Pero bueno, me pareció por lo menos un ámbito para discutir algo, ¿no? Claro. Y sobre todo porque son son las políticas públicas las que quedan en la memoria de las personas, ¿no? Digo, los frentes electorales pasan los nombres. Los nombres pasan, pero lo que hoy nombraba la gente era la asignación universal por hijo, el conectar igualdad, todo el sentimiento alrededor de la política pública eran todos los carteles que decían que le ponían a Cristina hoy en su casa y que llevaban hoy también como grandes carteles, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Bueno, sí, tuvimos la asignación universal por hijo, y después, ¿qué más puede ser? Conectar igualdad, y después, ¿qué más? Pensando más allá del futuro, ¿no? Por ejemplo, no sé, pensando en inteligencia artificial, o robótica para los jóvenes, no sé. El mundo del trabajo. El mundo del trabajo, que es lo más que está perjudicando a las juventudes, y especialmente a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso también está ahí, que está bueno que se empiecen a discutir, bueno, qué bueno que lo están haciendo, por lo menos de manera programática, o escribiendo, ¿no? Porque a veces parece que sobre el aire no se construyen muchas cosas. Sí, no quiero ser autobombo, pero nosotros, el espacio Argentina Humana, ¿no? Que es la plataforma que conformamos en su momento con la candidatura presidencial de Juan, armamos algo que llamamos un plan de desarrollo humano integral, donde tratamos de plasmar algunas ideas que por supuesto combinan recuperar algunas cuestiones que son clásicas, incluso obviamente de lo que se hizo en los 2 años de Néstor y Cristina, pero también algunas discusiones que o no se abordaron lo suficiente en ese momento o simplemente son problemas nuevos, ¿no? Por ejemplo, creo que hoy hay más conciencia de que en lo que es el mundo del trabajo, y no alcanza solamente con que vos tengas una política macroeconómica o un modelo económico que tienda a fortalecer el mercado interno, a que se creen empresas, que se cree trabajo, que lo cual está muy bien, pero que eso no te va a resolver automáticamente un mundo del trabajo que evidentemente tiene una heterogeneidad enorme, donde tenés problemas de informalidad, problemas de nuevas formas de empleo que antes no existían, como el de las plataformas. Bueno, entonces que hay que pensar cuestiones específicas sobre qué haces con ese nuevo mundo del trabajo. Me parece que hoy hay más conciencia dentro del campo del Nacional Popular. Bueno, ¿cuál es el programa entonces? ¿Cuál es el planteo nuestro frente a eso, ¿no? Bueno, hay un montón de discusiones. Incluso en términos de la política macroeconómica. Porque es verdad, creo yo, que una parte de la sociedad percibe que nosotros no le dimos suficiente importancia a qué pasa al problema de la inflación, ¿no? Al problema de la inflación. Claro, obviamente, cuando Cristina dejó el gobierno, la inflación era más o menos, número redondo, 25% anual, que visto desde hoy... Nada, me firmo. Claro, exacto. Más allá de que era alta a nivel internacional, sí, pero vista desde lo que vino después. Pero también creo yo que subestimamos. ¿Por qué la subestimamos? Porque nuestro argumento era, bueno, mientras tu salario te alcance, mientras tu salario crezca tanto o incluso un poco más que la inflación, vos salís ganando. Sí, pero bueno, también es cierto que la inflación produce otros efectos, que no son solamente un problema de poder adquisitivo, de desorganización de tu vida, de incapacidad de planificar. Y bueno, me parece que en el último gobierno nuestro, obviamente ahí ya, porque la inflación se fue a otros números, algo de eso tenemos que aprender. Y Milei hizo campaña diciendo, yo tengo la receta para terminar con este problema. Más allá de que podemos discutir cómo lo hizo o si efectivamente lo está haciendo. Pero bueno, nosotros no hablábamos del tema, ¿no? Entonces, es infinito ahora si nos podemos plegar cada uno de los temas, pero me parece que esta es la discusión de fondo que tiene que tener nuestro campo, y ojalá que la discusión de nombres, de espacios, de listas, no digo que no vaya a existir, pero que esté subordinada a una discusión política. Quisiera lo mismo que vos, y capaz que soy un poco más escéptico. Un poco escéptico en términos de que finalmente terminan primando la rosca del tercer concejal de alguna localidad pequeña, más que las grandes discusiones de ideas estratégicas, pero en este espacio tratamos de dar las discusiones de ideas estratégicas. Te quiero llevar a un tema que traías, que es el modelo de producción y la discusión por
la economía popular, por los planes sociales. Hay miradas encontradas dentro del peronismo. Hay quienes critican la idea de un salario universal, estableciendo que es casi la aceptación de la pobreza, ¿no es cierto? Si vos aceptás que no va a haber ascenso social, te conformás con un plan social. También creo que hay una necesaria autocrítica de cómo funcionaron los dispositivos de democratización, si se quiere, del ingreso en relación sobre todo al salario social complementario. ¿Qué lectura haces y cómo ves al sector de la economía popular en este momento? Mira, una pequeña introducción a esto. Hay una discusión de modelo productivo. Estas cosas por ahí sé que cuesta decirlas porque por ahí van en contra de algunos preceptos, axiomas que están muy instalados dentro del imaginario de nuestro movimiento, ¿no? En el siglo XX, hace 80 años atrás, la idea de la industrialización por sustitución de importaciones era sinónimo de pleno empleo y era sinónimo de estado de bienestar. O sea, vos sustituías importaciones, expandías el mercado interno, todo el mundo tenía laburo y todo el mundo tenía por lo menos un piso de bienestar. Eso en el siglo XXI, mi convicción, eso no es así. Hoy es otro mundo, se produce de otra manera. La Argentina no puede, creo yo, industrializarse solamente sustitución de importaciones y por lo tanto, y aunque lo hagas, aunque te industrialice, lo cual es muy bueno, porque la industria genera empleo de calidad, etcétera, posiblemente no vayas a absorber a toda la población. Vos tenés hoy, más o menos, va a ser números redondos, 20 millones de trabajadores en Argentina. O sea, lo que llaman la población económicamente activa. 6 millones trabajan en el sector privado formal. 3 millones trabajan en el Estado. Todo el resto está fuera. Ahí tenés informales, que es lo que llamamos coloquialmente trabajo negro, o sea, el pibe que labura en un negocio y no está en blanco. Y después tenés un enorme universo de cuentapropismo, desde los cuentapropistas profesionales hasta el cuentapropismo pobre, que algunos denominan economía popular. O sea, la gente que se rebusca la vida haciendo algo, subiéndose a un tren a vender algo, organizándose en una cooperativa. Para nosotros ese sector llegó para quedarse. Y la idea que creo que principal choca porque creo que se entiende mal del salario universal, no es universalizar los planes sociales. Mirá, yo sé que Juan y los movimientos están muy asociados a los planes sociales, pero te puedo asegurar que no hay nadie que haya puteado más la mala política que se hizo con los planes sociales que Juan. Incluso la de nuestro gobierno, ¿eh? ¿Qué hacía el Ministerio de Desarrollo Social de nuestro gobierno? Hay un grupo que está cortando el puente por Redón. Bueno, dale 50.000 planes. Listo. Y la semana que viene te corto. Era eso. Repartamos planes. Obvio, eso es una porquería. El salario social complementario no nació de esa manera. Nació como la idea de un complemento salarial que el Estado le da a una persona que está en una unidad productiva, trabajando. Puede ser una cooperativa de cartoneros, puede ser en un polo textil, puede ser haciendo partes de obra pública, de urbanización de barrios populares, de lo que quieras. Todo un entramado sociocomunitario que existe, que es muy importante, que incluye tareas de cuidados, comedores, merenderos, etcétera. Todas esas personas laburan. Y lo que uno pretende es que ese trabajo se pueda convertir en un trabajo con derechos, que se pueda formalizar, que puedan tener un salario digno, que puedan tener una obra social, que puedan tener los mismos derechos que tiene un trabajador en relación de dependencia o que debería tener un trabajador en relación de dependencia. Y era un modelo tripartito donde conviva el sector privado con el sector público y un sector de economía comunitaria, si querés llamarlo, pero con plenos derechos. Me pongo enamorado del diablo. Sí. Es gente que va a aceptar que nunca va a salir de pobre. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hoy, es más, te digo, podemos hacer un trabajo de comparación. Te puedo asegurar que hoy una persona que está en una cooperativa está en una situación laboral y de ingresos que le compite palo a palo con una parte importante de la masa trabajadora que está en relación de dependencia. O sea, habla peor del sistema formal que bien del sistema cooperativo, me parece. No, pero también habla bien del sistema cooperativo, porque si vos comparás la situación de una persona que no está organizada, vamos a decir, un trabajador de la economía popular que anda por la suya, con una persona que está organizada en una cooperativa, la diferencia es abismal. En términos de ingresos, en términos de derechos laborales, en términos de red. Entonces, no, de ninguna manera, para mí necesariamente es un freno a la movilidad social, la idea de la economía popular, pero sí es aceptar
sí es aceptar, que yo a lo mejor es difícil de aceptar, que ese compañero o esa compañera, que a lo mejor arrancó juntando cartones y está en una cooperativa de cartoneros, su vía para la movilidad social no es mañana ir a trabajar en una fábrica 9 horas por día, cumpliendo un horario en, no sé, en un depósito no es ese a lo mejor, ¿no? Primero porque no hay lugar para todos en esa fábrica. Y segundo porque ya tiene otra trayectoria. Tiene incluso una identidad asociada a su forma de trabajo. Y lo que quiere es que su cooperativa funcione y que el Estado le ayude a que su cooperativa funcione, no que la saque la cooperativa para mandarla al depósito. Mira, esto lo discutimos incluso con muchos empresarios, ¿no? Vos cuando hablas con un empresario típico te dice... yo quiero contratar laburantes y no quieren porque cobran el plan, porque no te usan ese tipo de argumentos para decir, che, la gente no quiere, o no quiere que la ponga en blanco, o no quiere laburar porque tiene el plan y qué sé yo. Entonces piensa que su enemigo es el planero, ¿no? Y yo le trato de explicar, mirá, en el máximo momento, que creo que fue, bueno, el gobierno de Alberto, llegó a haber 1.300.000, 1.200.000, 1.300.000 potenciar trabajo. La población, como les decía antes, económicamente activa, que no tiene un empleo formal en la Argentina, es de casi 10 millones de personas. Entonces, explícame por qué las 8.700.000 restantes, que no cobran ningún plan, no están haciendo cola en tu fábrica. Capaz no estás pagando buenos salarios. Capaz no estás pagando buenos salarios, o capaz que tu competidor hoy no es el plan social. ¿Sabes quién es tu competidor? Decía. ¿Qué hace una persona hoy que no tiene laburo o que las condiciones laborales que le ofrecen en un lugar son muy malas y no le sirven? ¿Qué hace? Uber. Se baja una aplicación, se sube a una bicicleta, a una motito o a un auto y labura. Y te puedo asegurar que junta tanto o más, en condiciones que son una cagada, que el salario que le ofrecen en esa fábrica o en esa empresa. Yo decía, tu competidor, el que te está sacando al pibe que vos querés contratar, no es el plan social. Ese es un sujeto, es otro sujeto, es el pibe que está en la bicicleta. Que para que salga de la bicicleta, si querés que salga de la bicicleta, tenés que ofrecerle o un mejor salario o mejores condiciones laborales que las que tiene en esa bicicleta. Olvídate del planero. Pero los tipos están obsesionados y están convencidos, yo creo que por razones ideológicas, de que el problema es que el Estado da muchos planes. Bueno, ahora el Estado cortó eso. ¿Dónde está? Y sin embargo no están trabajando en los campos, como dicen. No, al revés. La gente se está quedando sin laburo y cada vez hay más gente pedaleando o manejando un Uber, ¿no? Digamos, si vos, el balance del año y medio de Milei es que hay más choferes de Uber y más repartidores de Rappi y menos empleo formal. O sea que la idea de que el problema eran los planes, insisto, diciendo que estuvieron pésimamente manejados. Nuestra concepción de la política que desarrollaron los compañeros de la economía popular es que la economía popular es una forma de generar trabajo. No es una política de asistencia social. Y la idea del salario universal, que la tomamos del Papa Francisco, el Papa Francisco habla del salario universal en un discurso que da en la Semana Santa de la pandemia, o sea, marzo-abril del 2020, es cómo hacemos para garantizar un piso. Yo lo que le digo a la gente que, incluso del peronismo, del Movimiento Nacional Popular, que no le termina de cerrar esta idea, es, mira, si no estás de acuerdo con el fondo, al menos pongámonos de acuerdo que transitoriamente necesitas alguna política que garantice un piso, una red, para que ningún compatriota caiga por debajo de la indigencia. Pongámonos de acuerdo, si vos crees que vas a generar 10 millones de puestos de trabajo formales en la industria y entonces nadie va a necesitar un salario universal, perfecto. Cuando lo generes, nadie va a cobrar el salario universal. Mientras tanto, tengamos una política. Y si lo que pensás es que darle algo a la gente va en contra de generar ese trabajo, te invito a pensar que ese discurso es el discurso de la derecha, que es que cuando vos le das algo a la gente, desincentivás que la gente pueda querer realizar su vida y mejorar sus condiciones de vida a través del trabajo, ¿no? Esa idea de que el problema de por qué no hay trabajo en la Argentina es que porque el Estado mantiene vagos, ¿no? Indirectamente muchos compañeros, a veces sin darse cuenta, seguramente,
terminan abonando esa idea, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? No, si yo le doy, si el Estado le da, no va a querer laburar. Me suena eso, ojo. Ojo con caer. El pescado y la caña de pescar, pero estoy pasando hambre, pero tomás la caña de pescar y yo no conozco a nadie que porque cobre un plan social, que por otra parte son 78.000 pesos. Bueno, no labure, no conozco a nadie. Que se quede en la casa tomando vino. Si invitar a Ojal que viva con 78.000 pesos, que le hacemos 2 horas de entrevista que pero nos explique cómo. Si en vez de 78 fueran 400, tampoco. Te puedo asegurar que tampoco. No. Entonces, la gente labura, toda la gente labura. El que cobra el plan y el que no cobra el plan. Bueno, hay que ver de qué labura y cómo hace el Estado para ayudar a esa persona, para que convierta su trabajo. En algunos casos, irá a trabajar a la fábrica. Y en otros casos, el trabajo que ya realiza lo puedo convertir en un trabajo que en vez de hacerlo en condiciones paupérrimas, en condiciones de informalidad total, ganando salarios o teniendo ingresos de subsistencia con suerte, bueno, lo puedo hacer con más dignidad. Hay muchísimos estudios que muestran cómo incluso los beneficiarios de las políticas sociales, su principal fuente de ingresos es sus ingresos laborales, de lo que sea, de la changa, de lo que sea. Con lo cual, esa idea de que la gente vive del plan es una idea que tenemos que desterrar absolutamente, justamente para que la política de Estado no sea repartir planes así sin criterio, sino tener una política de fortalecimiento de la economía popular, que es lo que nosotros buscamos y por los cuales nos peleamos muy fuerte con los que administraron la política social, incluso en el gobierno anterior. Itai Hagman, muchísimas gracias por venirte un día sumamente cansador como el de hoy a charlar con nosotros. No hablamos nada de rosquita de listas, por suerte, hablamos de algunas discusiones más estratégicas, pero apuestan a la unidad, ¿no es cierto? El Frente Patria Grande. Por supuesto, por supuesto. La unidad, que no es, creo, solamente cómo se expresa una táctica electoral en una elección legislativa, ojo. Es animarse a dar estas discusiones también, ¿no? Es animarse a estas discusiones, es pensar también con la mente abierta. Es pensar con la mente abierta. No sé cuál es la mejor táctica para enfrentar el próximo turno electoral. No es este el momento para discutirlo, pero lo vamos a tener que discutir dentro de una semana. Sí, claro. 19 de julio cierran las listas. Correcto. Ojalá que no. Yo todavía tengo una esperanza. Dejaste ahí una opinión. A ver, sin entrar en la discusión de fondos, nosotros, por ejemplo, nuestra posición sobre el tema de la provincia de Buenos Aires fue que es un error desdoblar, pero que era una facultad del gobernador y si el gobernador la tomaba había que respetarla. Creo que la situación cambió, ¿no? Creo que es muy difícil pensar que en una elección en septiembre en la provincia de Buenos Aires se pueda discutir la gestión provincial. No pasó. No pasó en Cava en mayo. En este contexto lo veo difícil en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y creo que la situación cambió por lo de Cristina. Entonces me parece que sin que esto implique un balance de quién tenía razón y quién está equivocado, lo que me gustaría que pase es que digamos, bueno, cambió la situación, vamos a unificar. No sé si va a pasar, si no va a pasar. Y lo que sí quiero decir es, no sé cuál es la mejor táctica electoral. La unidad, tampoco es la unidad, se mide solamente por una lista, ¿no? También puede no haber unidad electoral y haber unidad política, y puede haber unidad electoral y que seamos una bolsa de gatos, ¿sí? Ya lo hemos sido. Entonces, a mí me gusta más pensar, mira, a nosotros, por ejemplo, nos une con Cristina. Tuvimos el otro día en su casa el sábado. Después hicimos una movilización de Parque Lezama a la casa de San José y entramos y charlamos un rato con ella. Nos une una relación de mucho respeto. Nosotros no somos una fuerza que nos asumimos a Cristina como nuestra jefa, vamos a decirlo así. Tenemos una relación de mucho respeto, reconocemos su lugar, pero tenemos nuestra autonomía, ¿no? De hecho, en el 2023 fuimos a las presidenciales en unas PASO, respetando la decisión de Cristina, pero no compartiendo la definición de quién era el candidato principal de la fuerza. Pero nuestra relación política está basada en una relación de respeto, de discusión política, de contenido en algún sentido de la palabra, y donde a veces nos ponemos de acuerdo en la táctica y a veces no. Y no es la muerte de nadie, ¿no? Entonces, a nosotros no nos define en ese vínculo cómo quedamos en una lista, si vamos juntos en tal provincia o si vamos separados en tal otra.
para mí la unidad no pasa no hay que medirla tanto por ese lado. Hay que medirla más por, bueno, y además vamos a una elección legislativa, ¿sí? Vamos a una elección legislativa, donde lo importante sí es que todos los compañeros y compañeras que van a entrar por una lista del espacio que hoy se llama Unión por la Patria, no sé cómo se llama en las elecciones, ni idea, tengan un mandato muy claro de cómo tienen que actuar en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque a veces también el tema de la unidad, y después terminamos metiendo en listas donde después tenés, claro, exacto, tenés gente que termina jugando con Milei. Un abrazo a Cuader, que está vacacionando en Asunción. Sí, y no solo Cuader, Cuader es un caso extremo, porque además es un caso que está cruzado por un hecho de corrupción evidente. Hay muchos casos que ni siquiera es por corrupción, ni siquiera que los compran. A veces es simplemente porque ideológicamente o políticamente los apretan, o porque los X gobernador, o porque tienen miedo de cómo quedan frente a su electorado en su provincia, si votan de una manera o de otra. Entonces hay una cantidad de especulaciones. Lo que quiero decir es, cuando Cristina dijo hay que ordenar el peronismo, mi interpretación, no sé si es la única, pero mi interpretación es, eso de cara al 2025 significa que tenemos que votar senadores, diputados, senadoras y diputadas que sepamos que el 10 de diciembre, cuando asuman, no van a votar nada con este gobierno. Nada. Ni siquiera el día del pajarito verde, nada. Y eso me parece que es lo más importante, ¿no? Gracias, Itay. No, por favor, a ustedes. Vamos a una tanda muy cortita y ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Hay temas de salud mental, temas de violencia que nos vienen preocupando y que queríamos charlar hoy con Alicia Stolkindner, que es especialista en salud mental. A mí, dentro del campo de la salud mental, me preocupan algunas cosas. Por un lado, el nivel de sufrimiento que estamos percibiendo permanentemente en distintos sectores sociales, en distintos niveles, de incremento de una especie de violencia cotidiana, de ira cotidiana en las relaciones. Lo otro también existe, pero uno lo ve día a día. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco
nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. 23:11, seguimos en Y si sale bien, y como no nos alcanzaban los quilombos locales, No podían ellos, no podían. No podían no estar en un lío. Nos vamos a meter con lo que pasa en el Medio Oriente, y para eso tenemos un invitado muy especial. Es Nicolás Hernández, colega, periodista especializado en asuntos internacionales, editor en Telesur. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué pasa a nivel internacional? Digo, haceme un breve resumen de Irán, Israel, Estados Unidos y aliados en 3 minutos. A ver. Muy difícil, pero una cosa que no está tan lejos, porque el presidente argentino manifestó el apoyo a la ofensiva israelí, y recordemos que dijo que va a trasladar la embajada argentina a Al-Quds, digamos, el nombre árabe de Jerusalén. No es nada menor ese hecho. Argentina es muy relevante en este conflicto, es el país que a nivel internacional más apoyo ha dado a Israel, incluso que Estados Unidos, así que no es menor. Conflicto resumido brevemente: en la madrugada del 13 de junio, Israel decide lanzar una ondanada de ataques, matando a más de 100 iraníes, entre ellos a 9 altos mandos militares iraníes y varios científicos que estaban a cargo del programa nuclear. Esto viene de larga data, hace mucho que se viene un debate entre acuerdos. Irán está sancionado desde hace más de 10 años por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre Israel estuvo en contra de que Irán desarrolle programas nucleares. Estos desarrollos se han hecho, han estado analizados por muchos países, incluso por agencias de las Naciones Unidas, que en todos los informes decían que en ningún caso Irán desarrollaba armas nucleares, sino para fines científicos. Trump inició una serie de diálogos. Esos diálogos finalmente no llevaron a nada, y cumplido determinado plazo, una junta de un organismo dijo que Irán podría no cumplir, y en base a eso Irán decidió atacar directamente a Teherán. Israel decidió atacar a la capital de Irán. A partir de eso, bueno, viene la respuesta, que era la gran pregunta: ¿qué puede hacer Irán? Y la verdad que lo más sorprendente de esto es la respuesta de Irán, que ha atravesado la cúpula de hierro, ¿no? La cúpula que tiene Irán, que era una supuesta respuesta antiaérea que nada podía atravesar, y sin embargo esta es la 12ª ondanada de misiles, y cada vez son más fuertes y que han impactado en objetivos estratégicos en Israel. El primero, el que acabamos de decir, es que no es invencible, pero además ha atacado petróleo, fuentes de petróleo, refinerías. Aproximadamente el 60% de la producción de energía de Israel está reducida a cero. Golpearon en Haifa, el principal puerto con salida al Mediterráneo. Golpearon en Tel Aviv, el principal centro financiero. El centro también del Mossad. También atacaron. Hoy sacó un comunicado la CGRI, la Guardia, es como un sistema de defensa paralelo que tiene Irán, diciendo que están inhabilitados los sistemas antiaéreos de Israel, que ya pueden volar libremente drones y los aviones iraníes sobre Israel. Esto, por lo general, los iraníes no mienten cuando dicen algo. No sé qué tan así es, pero sería muy grave. Por eso es muy importante el rol que empieza a jugar Estados Unidos, que ya tiene desplegados 2 portaaviones en las costas, y que tendría que intervenir en este caso, porque no se sabe que
en la guerra el primero que muere es la verdad, no se sabe hasta dónde, pero sí hay miedo en Israel. Vos comentabas, ¿no?, que familiares tuyos están allá, uno ve los videos, hay mucho miedo, hay 5 alarmas por día a toda la población israelí que se tiene que reservar, ¿no? Todo esto después de que en Gaza murieron ya 55.000 personas oficiales, ¿no? Más allá de la hambruna y toda la crisis que se está pasando, ¿no? Khamenei, el líder supremo de Irán, dice que esto va a ir hasta el último punto. Israel no está acostumbrado a ceder, y en este punto donde alguien tiene que poner paño frío, le toca a Donald Trump, que Donald Trump dice, ¿quién se pregunta si empezó la Tercera Guerra Mundial? No tengan dudas porque esta ya empezó. Ese es el panorama. Importante, te sumo algo más, porque de internas es de lo que nos gusta hablar. En el gobierno iraní hay una interna grande entre Khamenei, que es el líder de los ayatolas, la representación del poder clerical, si se quiere, teocrático, y el presidente de nombre, recordame... Pashashkian. Que es un presidente de los moderados. O sea, uno piensa que la iglesia es una institución homogénea, que la CGT es una institución homogénea, que la derecha es una institución... Nada es una institución homogénea. La Revolución Islámica tiene internas y el presidente expresa el ala de los moderados, ¿no es cierto? Siempre hubieron 2 alas, los reformistas, los moderados y los ortodoxos. Los ortodoxos con posiciones económicas más de izquierda, burdamente hablando, en términos de presencia estatal, de democratización de los ingresos, de defensa del plan nuclear iraní, y los moderados más abiertos a las auditorías de Occidente. Bueno, el último presidente iraní muere en un dudosísimo accidente de helicóptero, y él era un ortodoxo y era un moderado. El actual presidente es un moderado. Ahora, la gran pregunta es, ¿hasta dónde se puede ser moderado cuando tenés misiles cayendo de Tel Aviv y un Donald Trump que está dispuesto a invadirte mañana? El presidente Pashashkian era el que estaba a cargo era un impulsor de tener diálogos con Estados Unidos. Pero bueno, es importante hacer un breve resumen de la historia, ¿no? Porque es una revolución islámica la de Irán, ¿no? De hecho, la Guardia Revolucionaria Islámica, que es un ejército paralelo, se crea justamente contra el régimen anterior, un régimen muy vinculado a Estados Unidos, occidentalista, con una línea de limpiar a lo que es Irán de toda la cultura propia, ¿no? Entonces, esas 2 alas se disputaban, y bueno, justamente a partir de este ataque, Khamenei, el líder supremo, es la voz, incluso Trump amenazó con matarlo, Netanyahu también. Uno se pregunta porque dice, Netanyahu dijo, si lo matamos se termina el conflicto. ¿Por qué no lo matan? Yo creo que porque no pueden hacerlo, es mi opinión. Entonces, es un momento muy crítico para el mundo, ¿no? Con nuestro presidente Javier Milei diciendo que apoya fervientemente la ofensiva de Israel, que no tiene ningún tipo de lógica, y que justamente ha introducido a Israel y a toda la región en un conflicto de envergadura, que podrían sumarse más países, ¿no? Que está todo muy cerca en esa región y las alertas están todas prendidas. ¿Te quedás un rato más, Nico, para el programa, para lo que decían en el programa? Si estoy invitado, ¿cómo no? Por supuesto, amigo. Nicolás Hernández, periodista especializado en temas internacionales, compartiendo el aire de Y si sale bien. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ...23 y 22 de la noche en Y Si Sale Bien, y ustedes saben que tenemos el lujo de ser el único programa de la radiofonía nacional que tiene un segmento de poesía dirigido integralmente por nuestro querido compañero Gabriel Reches. Gabriel, el aire es suyo. Quiero primero decirle a todas las poetas y a todos los poetas que tienen alguna zona de poesía en la radio, que todo eso que dice Jair es algo de lo que se tiene que hacer cargo Jair. Solamente. Hace varios años, en una especie de noche sin sentido, me puse a jugar Go, que es un juego chino, contra una chica a quien yo conocía, una amiga, a la que yo estaba seguro que la iba a ganar. Y de hecho la estaba destrozando en el juego hasta que en los últimos 3 movimientos me dio vuelta el partido y me ganó. Y le digo, se llama Selva. Che, Selva, increíble, pensé que te ganaba. Es que yo me entrené con Charles. Charles es un pibe experto en juegos, a quien yo fui a hablarle, a pedirle una explicación, y me dijo, sí, vi cómo jugaste, vi el partido. ¿Sabes cuál es tu problema, Gabriel? Tu problema es que vos no le quisiste ganar a Selva, la quisiste aniquilar. Y el buen ganador es el que elige el lugar en el que el perdedor tiene que moverse. Pero si el ganador lo que cree es que el perdedor no merece ningún lugar, lo más probable es que esa mirada se le vuelva en contra. Digo, teléfono Corte Suprema, teléfono Milei, pero algo de eso tiene que ver con la ruptura de un contrato social, ¿no? Y tengo aquí a mi lado, por suerte siempre es a mi derecha, la vez pasada también. A la izquierda de Reches la pared. A Malena Sanasi Izumi, que es una joven poeta. La poesía tiene, tenemos una bendición o una maldición y una bendición yuxtapuesta. No tenemos el mandato de tener que demostrar como la ciencia, ni tener que generar fe como la religión, entonces estamos preparados para decir verdades absolutas con mucha más facilidad. Malena escribió algo sobre el contrato social, ¿no, Malena? Sí. Bueno, háblale acá a esta cosa. Malena,
¿Vos cuántos años tenés? Tengo 35 años. ¿Y laburás? Laburo en este momento en el Centro Cultural Kirchner. Para los tarados que dicen que los poetas no laburan, los poetas laburamos y además escribimos y leemos poesía. O sea, laburamos más que ustedes, ¿sí? En el Palacio Libertad, dijiste. Exacto, en el Palacio yo no me prometí a mí misma nunca decirlo, entonces no lo voy a decir, es como una especie de cábala que tenemos entre varios compañeros. En el Centro Kirchner. En el Centro Cultural, que además fue... hogar de un festival de poesía muy importante durante muchos años, que fue algo, rescato de eso, ya que estamos hablando de esto. Poesía Allá, organizado por Gabriela Borrelli Azara y un equipo que trajo poetas de todo el país, de todas las generaciones y de todas las estéticas. Exacto, así que bueno, fue realmente hermoso trabajar todo ese tiempo en el que hubo un proyecto cultural para ese espacio y ahora bueno, estamos un poco sosteniendo ahí. Una especie de Starbucks. Una especie, sí, exacto. Viendo, bueno, apoyándonos un poco entre nosotros y sosteniendo el espacio como se puede, porque es importante. A veces, obviamente, es muy difícil. Somos trabajadores del Estado, digo, como todos los trabajadores que están en este momento en una situación súper crítica. Y sí, muchos también tenemos pretensiones artísticas, nos damos el tupé de tener pretensiones artísticas. Se pensaron un sueño como Lidia. Creyeron que podían escribir poesía. Sí, una locura. Dos trabajos, poesía, bueno. Pero ahí estamos. ¿Y entre que estudias y trabajás, en qué momento escribís? Y como a la 1 de la mañana. Este horario, digamos. Sí. Bueno, Mirta Rosenberg, una enorme poeta argentina, fallecida hace unos años, tiene un poema que se llama La utilidad de escribir poesía a las 3 de la mañana. Totalmente. En general es un horario que nos convoca. Sí. Bueno, ¿y esto lo escribiste a la 1 de la mañana en algún estado así? La verdad que sí. La verdad que es muy probable porque además pasa algo a la noche, que es que también es el momento donde ahora con todos los estímulos de las redes y el celular y estar como todo el tiempo disponibles, es un momento donde en lo personal recupero como esa quietud, donde sé que no hay demanda del otro lado y es muy importante tener se van reduciendo esos espacios. Soy totalmente víctima de la falta de esos momentos y de la alienación, pero bueno, creo que la noche se presta para quienes todavía estamos intentando armar un hábito en este momento donde los hábitos son un poco difíciles. Bueno, ¿por qué no nos compartís un poco de lo que salió en ese momento en el que paraste unas máquinas para encender otras? Totalmente. Les voy a leer este poema en este día especial. Se rompió el pacto social. No fue mi culpa. Estaba ahí, al borde de una mesa, en el café notable. Estalló en 1000 pedazos, algunos grandes, otros peligrosos como astillas. Las señoras gritaron, que nadie camine descalzo. El primer impulso fue reconstruirlo, unir los fragmentos conocidos, pero el daño era tan grande que nadie podía recuperar su forma original. Un artista habitué dibujó croquis, propuso usar la imaginación, crear un pacto nuevo. Los niños festejaron, el resto puso los ojos en blanco. ¿Quién tenía tiempo para semejante tarea? Algunos vivos juntaron piezas como piedras y caracoles en la orilla del mar, armaron billutería, souvenirs con ojitos de plástico. Escribieron mensajes inspiradores, que todo se rompa menos tu corazón, y vendieron a los transeúntes que pasaban curiosos. Las señoras otra vez, que vengan las autoridades. Nadie les hacía caso. Los mozos obligaban a pagar a los que aprovechaban la escena y querían salir corriendo. Usaban las partes más filosas para ordenar el caos. Nos habíamos repartido los restos del pacto social y hacíamos con él lo que se nos daba la gana. Bien. ¿Y por qué escribiste eso? Bueno, en este ejercicio, un ejercicio de trabajar un poco con el humor en la escritura, me parecía, me venía muy cargada con este tema porque obviamente estamos todos un poco atravesados, o no todos justamente, por estas ideas que se van como condensando y que son la rotura del tejido social, del pacto social y
a mí me pasa, bueno, me gustan mucho las palabras y también es como la resonancia de todos estos conceptos, como, bueno, la crueldad, y hay un momento donde se vuelven también significantes vacíos en algún punto, y sentía como que pensaba en se rompió el pacto social y era como que se estalló, como que se rompió como una especie de joya, de elemento de museo que nadie sabe bien qué es y que nadie sabe tampoco cómo reconstruir. Bueno, tal vez no sé si es gracioso o no, eso quedará a cuenta de cada uno, pero sí me pareció que era importante, como para mí, tratarlo casi desde un lugar un poco del absurdo. A mí me lleva a pensar, por eso te invité hoy, porque a mí me gusta mucho tu poema y quería que lo compartiéramos, y te confieso que algo de lo que vos lees resuena en mí en relación a lo que sucedió hoy, porque yo les diría, tarados a la gente de la corte, Cristina es garante del pacto social. 100%. Es garante de la institucionalidad. Cuando desaparece quien vehiculiza el descontento popular y es proscripto, ¿qué sucede con el descontento? Claro. ¿Cómo se canaliza? ¿Para dónde se va? Bueno, algo de eso me parece que es como el problema en el que nos estamos metiendo, en el que nos han metido, y que veremos cómo nos las arreglamos para salir. Yo sé que Jair tiene a veces como la mirada de si algo es demasiado institucionalista y no lo suficientemente transformador. Ahí por supuesto que hay una tensión, pero sea cual fuere esa tensión, claramente, a pesar de todo lo que se dice del peronismo, el peronismo es quien garantiza la institucionalidad porque le da un cauce al descontento popular y una ilusión al pueblo. Bueno, cuando eso desaparece, ¿dónde estamos? Y algo de eso me parece que es lo que recupera tu poema, o por lo menos lo que me hace pensar de tu poema. Mira, retomo algo porque me parece muy interesante cómo lo lee Gaby y cómo lo leía yo. Pensaba en una técnica que se llama el kintsugi. ¿Ustedes escucharon o kintsugi? Que sí, es la técnica de los japoneses de reparar. Tenemos jarrones, una amiga de la cultura japonesa. Ella Izumi resonaba. Es japonesa. Pero bueno, justamente el gesto de tratar de reconstruir el pacto social desde sus ruinas, a mi entender, me parece quizá un poco inconducente. Y creo que un poco algo de eso plantea el poema, ¿no? La dificultad de hacer kintsugi, que para quienes no lo saben es la técnica japonesa de coser partes de antiguas piezas de cerámica o de distintos materiales. Me parece que en este momento cuesta, ¿no? Como que el sostén y la institucionalidad que le daba la figura de Cristina como presidenta del PJ, institucionalidad partidaria, democracia, puede ser difícil de reconstruir después de esta ruptura que traía Malena, ¿no? Sumo una cosita más. Nosotros preguntamos, hicimos una serie de preguntas en una marcha pasada, en la marcha de Ni Una Menos, que era la crueldad. Y todo el tiempo estaba latente esto, bueno, yo creo que estas personas no son crueles, o quienes votaron a Milei no son crueles, y todo el tiempo estaba todo muy hobbesiano el asunto. Pero bueno, porque también son dinámicas que se imponen en lo social también para repensar quiénes son los malos, quiénes son los buenos, estos códigos morales o el pacto que supimos construir y construimos con tanto esfuerzo y que se derramó tanta sangre, ¿no? en nuestro país para construir la democracia esta que tenemos. O que tuvimos, pero me gustó eso porque lo primero que se me vino fue eso. La gente también tiene una conciencia sobre que algo se está rompiendo. Ya tu vecino pareciera que te quiere muerta, ¿no? Que no te quiere acá. Y eso también es difícil de reconstruir después. Sí, totalmente. Creo que es un tema que ya ha pasado un tiempo también de la experiencia libertaria. Pienso que nos toca a todos ya tratar de pensar, bueno, cuál va a ser el lugar que ocupemos también en este barajar y dar de nuevo, que no va a ser nunca reconstruir eso que
que tampoco sabemos bien cómo era y que tuvo muchas instancias de daño en nuestro país, no es ahora. O sea, hoy justo compartimos un espacio con Gabriel y que estábamos en un lugar en el que yo me sentí muy tonta porque la mitad de la gente no sabía qué había pasado en el bombardeo del 55, por ejemplo, que ahora se cumplieron 70 años. Uh-huh. Y yo dije como, hoy vivo en un tupper, como que es una sensación que pasa mucho. Y fue como decir, bueno, algo de eso también de, por ahí todos vemos el pacto social que... Buenas personas, muy jóvenes. Totalmente, sí. Y que nosotros tendemos a dar por sentado que saben lo que sucedió y no saben lo que sucedió. Y no es que yo pensé, que tonto, digo, como fue algo más de sentir, di por sentado algo que no... Y nada, que es muy complicado y que eso también es uno de los tantos momentos donde se rompió todo. Claro. O sea, súmate, Nico. A mí me gusta la idea esta de los vendedores de billutería, ¿no? Que agarran estos pedacitos de contrato social y empiezan a querer vender soluciones fáciles, que son las que abundan en estos momentos. Y también eso es como una denuncia a no dejarse engañar a que esto no es fácil, que esto lo tenemos que hacer y va a ser duro, pero es la única manera de reconstruirlo. Queda abierto también, no dice lo resolvieron o quedó todo destruido, queda en esa instancia, pero también creo que es la pregunta y el llamado a la reflexión. Y también otra cosa de las señoras diciendo, no anden descalzos, no pisen, no déjenlo, que todavía los tenemos ahí, hay que intentar arreglar lo que hay. Creo que hay un poco de las dos cosas, esa idea de querer, del apego, de lo que no termina de morir y lo nuevo que queremos construir ya. Bueno, creo que es lo que... A mí me gusta esta época, creo que es linda, creo que está buena, creo que nos obliga a encontrarnos, a reinventarnos. Creo que es una época de creación de alguna manera, ¿no? Para la poesía también. Gramsciano, el señor Hernández. Despertame cuando termine. Sí. Gramsci decía que lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de hacer, y que en el interín nacen los monstruos. No diría que es una época tan buena, pero bueno, Malena, muy interesante. Decime dónde te podemos seguir, aprovechá tus redes o algún proyecto, ¿dónde te encuentran? Bueno, si no soy como una persona muy... Este es el punto de quiebre. Este es el punto de quiebre para convertir en influencer de la poesía. No. Bueno, mi Instagram es Malezi, ZZI, es como una mezcla de mi nombre y mi apellido. Bueno, ahí comparto algunas cosas, pero bueno, sí, no es que sea una gran influencer. El primer paso para ello. Pero igual... Para los que se creían que Kim era el único... oriental peronista, acá tenemos una rama mucho más sana todavía, más joven. Ancestros a los que Evita les envió penicilina, así que una rama muy agradecida también. Importante. Otro día vamos a hablar de el rol entre Perón y Oriente. Muchas gracias, Gabriel Reche, muchas gracias, Malena Sanasi y Sumi. Escuchamos un temita y venimos con el segmento que ustedes están esperando, porque yo también lo espero, que es la falopita de redes. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahí uno suena Él mató a un policía motorizado, una banda que le gusta muchísimo a Gabriel Reches, y por allá al fondo llega esta cortina. Una semana de mi vida esperando este momento para darle el pie a Belén del Huerto. Bueno, hemos vivido una semana muy de falopitas de redes. Hubo tantas que yo no supe por dónde agarrar. Cuando hoy llegué y dije, bueno, tengo que preparar falopitas de redes, ¿qué llevo? Lo que más me quedó esta semana es las pequeñas venganzas que tenemos, en donde podemos marcar realmente nuestra furia, ¿no? Pero para introducirnos en qué vamos a hablar un poco, bueno, sucedió la condena de Cristina Fernández de Kirchner y estamos en un mundo que por ahí no puede a veces traducir. Imagínense si para la gente común lo judicial es difícil. Imagínense para el mundo de los streamers. Quiero que se lo imaginen. Los streamers hay muchos streamers hoy en día y se caracterizan por ser una mesa amplia como la nuestra, digamos, pero que hay 2 o 3 personas que tienen quizás un grado de información, de que van siguiendo el día, y después otras personas que se dedican a otros ámbitos totalmente distintos, pero que se atreven a opinar libremente de la manera más burda posible. ¿Por qué? Porque la idea es como traer un lenguaje de redes a un mundo más popular. Bueno, se les ocurrió a esta mesa amplia del programa Olga abordar de la siguiente manera la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, opinimos de Cristina Fernández de Kirchner. La metieron presa. No me ponchen. Fuerte el aplauso. ¿Por qué aplauden? No, está claramente, hay algo acá, ¿eh? No me ponchen. Gracias, tú. Ahí hay una línea. Yo no me bajé de ninguna, Franquito. Yo me bajé. ¿De qué te bajaste? No aplaudí. Escúchame. Vos sos grancho. Escúchame. Hoy, ¿qué hicieron? Nada, amigo. Este fue a marchar, creo. Sí. ¿Cómo? Este fue a marchar. Sí. ¿En serio? Fui a aplaudir, pero ya no quiero aplaudir más acá. Amigo, hoy me levanté así se me acerca. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No te enteraste de la noticia? Me dice. Sí, no, yo estaba con una amargura. Yo estaba viendo la partida del Contra, sí. No me enteré. ¿Te enteraste por él? Me enteré por él. ¿Te sorprende que estos son los temas que hablan ustedes? Sí, ¿de verdad? obvio. Me sorprendieron muchísimo. Es mentira, igual. Yo pensé que se hacían pajas cruzadas todo el tiempo, ¿no? También el principio del día. También pará, se adelantó. Desayunando no lo hicimos nunca. No, todavía no. Le hicieron un certificado de dignidad ayer a Cristina. Entonces tenemos que hacer chistes hoy por eso. Basta, podemos cambiar de tema también. Basta del tema. Ok, basta del tema. Es como, no lo podemos abordar, lo estamos abordando de la peor manera posible. Hay 2 personas que se están riendo completamente y hay una que dice basta del tema. O sea, vemos los roles sociales de los medios de comunicación que le llegan a la mayoría de las personas. Digo, estos programas tienen entre 30 y 50 mil views en sus programas. Ya llegaremos. Ya llegaremos. Pero, digo, uno es Mortedor y el otro es no sé cómo se llama. Ni le des prensa. Bueno, bueno, pero es que aunque nosotros no querramos verlos, están. Sí. Y hay Nacho Elizalde, que sí es de los medios de comunicación, vino de lo tradicional a los streamers, dice, basta del tema, basta. No vamos a evitar esta incomodidad, porque evidentemente hay un gorilaje muy impregnado ahí, que no se atreve ni siquiera a hablar del tema, pero porque ni siquiera hay información. No hay nadie que esté explicando, y deciden pasar de página completamente, ¿no? Y dos personas que juegan al counter y que quizás hacen pajas cruzadas, como dijo Evelyn Boto, opinaron de esta manera en cosas que no está mal, digo, no es un banco, pero bueno, no podés hablar de la misma manera que hablas de pajas cruzadas con una condena y una proscripción a la líder política más importante de la Argentina.
la incomodidad es algo que estas personas no pueden evitar y la contradicción tampoco. Y creo que es un mal de nuestra época. No poder hablar seriamente de los temas, ni traer información, ni nada, porque no se atreven a mostrar quiénes son. A mí eso es lo que más me molesta de estas intervenciones, que porque lo menos si fueran gorilas, digo, uno los respetaría. Pero que se hagan cargo, ¿no? Que se hagan cargo, sí. O sea, discutamos, dale, ¿por qué para vos ponerle Cristina es una chorra, señor Mortedor? Hay algo de la época también, ¿no? Que todo lo que sabe a pelea, a discusión, a contradicción, mejor no hacerlo. Creo que lo más fuerte es eso. Creo que ese es el discurso que por ahí nosotros que estamos politizados, vemos todo desde la política, pero yo creo que si salís un poco de la burbuja, y creo que ves el éxito de los streaming, ¿no? De hablar de boludeces, de no hablar de lo que pasa en las instituciones, en la política, en el mundo, ¿no? Es todo una postmodernidad, ¿no? Que es más líquida aún y más. Es súper líquida y es también un signo de época, pero que no pasó solamente en Argentina. Digo, nosotros cuando estuvo la dictadura cívico-militar, también Palito Ortega Saludo a Palito, lo vamos a traer acá algún día. No, bueno, había el Club del Clan, o sea, había personas también que no querían pensar Digo, uno también quiere terminar de su jornada laboral e irse a tomar un vino o charlar con amigos. Uno también necesita entretenerse, pero me parece que estos horarios que comparten estos streamers son horarios muy matutinos, ¿no? No te digo que sea todo el tiempo información, porque acá nos damos la tarea de hacer falopita de redes, que yo la traigo muy politizada últimamente, pero porque la realidad política no está muy politizada. Pero bueno, también hay gente muy politizada y una veces piensa que tiene un micrófono y que puede decir lo que quiera y total yo soy un streamer, estoy con mis amigos y me cago de risa y aplaudo y digo mal, incluso torea una canción Cristi que no se entiende qué es lo que está diciendo, le dicen groncho al que está preocupado, ¿no? Sí, además hay algo, yo no diría que es raro, pero todavía me resulta curioso, que es como la televisión o lo audiovisual en este caso, pero llamémoslo televisión, en la que el discurso es producto del discurso de la televisión. La endogamia mediática. Porque el Cristina Chorra tiene sus creadores. Bueno, uno puede decir, bueno, es Made in, Mañeto, TN, Feynman, Majul. Y estos muchachos también son Made in, Mañeto, TN, o sea, no articularon un discurso propio. No. Fueron a replicar de una manera más precaria por un lado, pero por otro lado más sofisticada, codificada para un público joven, lo mismo que se produjo en otros lados. Con lo cual, en realidad, más que novedoso, es una traducción de lenguas, como de la lengua de una generación a otra generación, de un discurso que fue generado... Bueno, por unos viejos decrépitos en los canales de esa televisión que se dicen que se están muriendo. En definitiva, esto es una repetidora de Feynman, pero en un programa infantil. Sí, exacto. Están viviendo, bueno, su era Clarín anticlarín en otros espacios. Bueno, al otro día apareció así los estudios de Olga. Diciendo, a ver si lo tengo acá, como con Cristina no jodan con CFK. Bueno, esto... Unas pintadas, para quienes no están en el streaming, estamos viendo unas pintadas sobre el vidrio de Blindex con el que conecta el estudio del streaming a la calle. Exacto, ese vidrio donde a veces incluso han ido trabajadores del Garrahan a manifestarse y incluso Lizzie Tagliani, que también tiene un programa en Olga, los ha invitado. Digo, no es que este estudio de stream es ajeno a la calle, ¿no? Entonces es como, no jodan con CFK. Muchos lo repudiaron, obvio, es debatible, no sé, ¿no? Pero es como decir, bueno, lo que vos decís frente a un micrófono tiene una consecuencia directa, ¿no? Que no se puede decir ni tan livianamente, ni tan burlescamente, y que empezó a suceder en estos tiempos, en donde estas personas que no son, o estos medios de comunicación que deciden no politizarse o no posicionarse, o ni siquiera informar, porque bueno, capaz que querés solamente informar, también están siendo interpelados por una sociedad.
Incluso también hubo unas orquestas infantiles de bibliotecas populares que también fueron a cantar el himno afuera de manera más pacífica, ¿no? No fueron pintadas, sino fueron niños cantando el himno de bibliotecas populares que están siendo afectadas por el gobierno de Javier Milei. Entonces, tienen diferentes manifestaciones estos repudios que genera esta infantilización de una condena que realmente es un quiebre en nuestra democracia. Hay algo también del contraste, ¿no? De el mundo del algoritmo, del mundo de que te dice lo que querés escuchar, y ese contraste te lo da la calle, me parece. Sí. Que creo que en un día como hoy es pertinente, ¿no? Esa salida, digo también a nosotros, digo como del otro lado, creo que hay muchos, hoy lo veía en la tele, gente que por primera vez iba a la calle, ¿no? Como, sí. Y C5N también tiene esa, ¿no? Esta idea de todo el tiempo estar transmitiendo lo que está pasando sin uno ser parte. Creo que la calle es esa posibilidad, y también esto de ir y manifestar y una pintada, qué lindo las pintadas, que vuelvan, no sé, Sí. no había nada mejor para un militante político que salir a pintar algo, de pintar un banco, no quiero, fue hace mucho, ya proscribió, pero creo que esas cosas es lo que tiene que volver y está volviendo. Yo ahí me genera algo como dual. Vos les estás regalando la foto que quieren. A mí me parece una equivocación, si lo pienso en términos comunicacionales, ir a generar una pintada en el lugar en el que sabés que eso va a ser amplificado y tergiversado de la peor manera. Eso en relación o sea, si yo fuera quien maneja eso como si fuera un joystick, estamos jugando al San Andrea de la indignación popular, bueno, no mando a gente a pintar. Ahora, por otro lado, a estos salames que estuvieron ahí, digo, muchachites, ustedes se han subido a una ola que tiene que ver con la crueldad de reírse del dolor ajeno. Eso no es sin consecuencias. Cuando uno se ríe del dolor ajeno, no maneja las consecuencias. Y te mezclo dos cosas. Hablábamos de ruptura del contrato social y hablábamos de resistencia. Cuando no hay institucionalidad, la resistencia emerge porque es inencuadrable, ¿no es cierto? Y ahí yo te digo, por ejemplo, yo considero que en el futuro Javier Milei, Toto Caputo y Patricia Bullrich tienen que ir presos muchos años. Pero no me imagino. Tranquila línea de Gabriel Reche. Sí, que la verdad es que creo que es algo que tiene que suceder. Esta es la radio de las madres, hay que plantearlo. Ahora, no me imagino si un día meten preso a Toto Caputo por haber cagado la vida a mis hijos y a mis nietos, no, digamos, por haber contribuido a complicarles la vida, no me imagino riéndome. Me imagino diciendo, bueno, me parece bien que esto esté sucediendo, pero no me imagino burlándome de Toto Caputo. Realmente. Belén del Huerto, le quedan 2 minutos para cerrar su columna. 3, dale. Bueno, vamos. Un pequeño fragmento de otras manifestaciones del odio, pero el odio por el disfrute. Escuchemos el 3. El escenario dantesco que estamos viendo de Cristina bailando en el balcón. La justicia lo tiene que impedir. Es un clip que hicieron en Twitter. Volvamos. Bueno, volvamos. Es dantesco. Él se enoja, está bailando en el balcón. Bueno, pero eso se hizo efectivo después, ¿no? Porque hoy Cristina Fernández de Kirchner no sabe cuáles son las actitudes que puede hacer o no puede hacer en su prisión domiciliaria. Y como último tenemos a la imagen que tiene más aura de estos días para que nos ilumine un poco y pensemos en estos escenarios que no son dantescos, son florecientes, ¿no? El balcón y Cristina sobreponiéndose a estos personajes del odio con una imagen de ella que quienes pudimos verla en estos días salir y saludar con felicidad y bailar en el balcón, porque nuestra única venganza es ser felices. Suena Dillom en el aire de la radio de las madres. Espectacular esta falopita de redes.
casi que uno se engancha con la falopita y en la que, bueno, no me hagan no me hagan profundizar, porque Manuel Álvarez Ajilla hizo una gran comparación entre la deuda externa y la cocaína, y muy bien que digamos no le fue. El problema es que la deuda es como la falopa, al principio es rica, pero después te mata. ¿Cómo está Dimare, eh? Si hay audio de cocaína, hay una carpeta que es audio de cocaína. Y no, mentira, por favor, mira, no lo provoques a Dimare, que tiene 15 ahí, si tenés alguna... Y 12 gramos de cocaína. No, es verdad, boludo. Después le pedí a alguna... Vendían cocaína. No, real que tiene... Bueno, me gusta esa para tirar durante el segmento falopita de redes. Me encanta. Si quiero o si tengo, Belén del Huerto con toda la información. Quiero agradecerles, quiero recordarles que en @elgrito-del-sur en Instagram está toda la cobertura. Además de analista internacional, nuestro compañero Nicolás Hernández es piloto de dron, lo que es la versatilidad de nuestra profesión. Entre otras cosas, pero hoy tuve un fallo, hoy se me rompió un pedacito. Eso no se cuenta al aire, ¿qué me importa? Hagamos una colecta para... ¿Pero qué colecta? ¿Colecta? ¿Querés colecta? Radio AM530 para seguir bancando esta radio, para que sea mejor la antena, y después a llorar al campito, viejo. Acá venimos a regodearnos en lo talentoso y hermoso que somos. Pero no, les recomiendo realmente @elgrito-del-sur. Ahí tienen las entrevistas que estuvo haciendo Belu, tienen el dron que levantamos sobre la avenida 9 de Julio con todas las columnas entrando, tienen algunos de los carteles hermosos y conmovedores. Hermosos. Digo, si no fueron, vayan a San José 1111, que además... Ustedes saben que el 11, yo soy profundamente antiastrológico, ¿no? Materialista totalmente. En las casas de la astrología, el 11 es como un portal, ¿no es cierto? La casa 11 es la casa de una conexión sideral, qué sé yo. Nunca en la vida me tendrán del lado de la astrología, salvo para interpretar que el 1111 de San José tiene una conexión trascendental que me va a costar explicar. Y en este momento está modo Fernet, modo vino, por lo que me han contado, es un buen lugar como para salir a chamullar. Vos decís que de acá nos vamos a San José 1111 y termina mejor la noche. Bueno, si no tenés lo que hacer, acá te están convocando San José 1111. Si te faltaba algo, te llevas tu carpa, te llevas un tinto y alguna compañera, compañero, lo que te guste, nadie te va a andar midiendo el aceite. Probablemente vas a poder conocer. Quiero agradecerle a el señor Carlos Dimare, que está en la operación técnica de este programa, con todos los audios, guardame uno para el cierre, por favor, con todos los audios sobre consumos problemáticos que se te puedan ocurrir. El señor Pablito Casasola, que hoy metió un planazo, 5 columnas así. Esto, mirá lo que es. Esto, Olga, no existís, Olga, ¿sí? Ya van a venir, ya vas a venir Miguel Granados al piso. Quiero agradecerle, Nicolás Hernández, muchas gracias por tu participación estelar en nuestro programa. Querido Gabriel Reches, como siempre, un lujo. Muchos mensajes en el YouTube agradeciendo las invitadas y sobre todo que sean muchas mujeres con la sensibilidad que solés traer. Bien, solo una cosa muy chiquitita, un acto de justicia poética que vi hoy en la plaza. A ver. Una recuperación de un significante popular, un tema musical que empezó a tocar una de las orquestas, de los caporales. Alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. Hermoso. Hermoso. Todas las referencias a morochas bailando van a ser bienvenidas. Y acá nuestra morocha bailarina todoterreno de todas las canchas. Morocha y bailarina, sí, vamos, obvio, por favor. Sí. Belén del Huerto, muchísimas gracias. Un lujo como siempre. Esto ha sido Y Si Sale Bien. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a la doctora Noelia Kirikian, que dentro de 35 segundos va a estar cumpliendo años y que también es parte invisible de que este programa siga saliendo relativamente bien. Vicky Nardone a cargo de la puesta en el aire y de que todo esto no sea un incendio. Sebastián Furlong al mando de la producción. Mi nombre es Jair Sibel. Nos vemos la semana que viene, a menos que caiga la gendarmería o el juez en esto que se llama Y Si Sale Bien. Chau. Pónganle que yo soy una groncha peronista, una morocha peronista.